Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Pues bien, amigos, como todos saben, en los días recientes no estuvimos transmitiendo, habíamos comentado por nuestro canal de Telegram que nos encontrábamos de viaje, pero ya que recién estamos de vuelta, pues estamos retomando nuestras transmisiones diarias que con mucho gusto se las estaremos llevando diariamente como hacemos habitualmente en este horario, ¿no? Es el horario que normalmente utilizamos. Y bueno, por supuesto, seguir trabajando con el empeño de siempre para seguir informando y llevándoles todas las actualizaciones que ocurren en este conflicto que, bueno, ya va ya por más de 860 días, más de 860 días de conflicto, un conflicto que se desarrolla en el territorio ucraniano, pero como todos sabemos, es un conflicto entre Rusia y la OTAN. Acompáñenme porque vamos a estar actualizando sobre todo el mapa con muchas cosas que han sucedido en los últimos días. Muchos avances del ejército ruso, ciudades que han caído, contraataques ucranianos en otras partes del frente, sobre todo en la zona de Volchansk. Pero bueno, eso y mucho más vamos a estar actualizando y en la parte geopolítica internacional hay muchas cosas que decir y pues vamos a comenzar sin más. Vamos a estar poniéndonos al día en muchos de los temas importantes que trabajamos en este canal. Debo decir que, bueno, nos he extrañado en todo este tiempo, por supuesto, pero estamos retomando nuestras actividades. Vamos a comenzar entonces con esta noticia que publicaba hoy la agencia de noticias UNIAN. Van a ver que hay varios artículos que hablan de Hungría y del presidente o del primer ministro húngaro, en este caso, Viktor Orbán, que ha estado realmente impulsando en gran medida algo que pueda acercar al mundo a la paz. Y de esto quería hablar, quería mencionarlo porque hay varios artículos que hablan de lo que ha estado haciendo Orbán en los últimos días, pero sobre todo no desde el punto de vista ya de las visitas que ha realizado a diferentes países con el objetivo de lograr acuerdos de paz o que alcance al menos a una solución negociada, sino también ya lo que hizo incluso desafiando a la Unión Europea. La Unión Europea que había prometido, por supuesto, castigar a Orbán por su posición y, como siempre les digo, es prohibido en la Unión Europea prácticamente hablar de paz. Todos tienen que hablar de guerra. Entonces, que Orbán hable de paz es algo que, por supuesto, le ha costado caro, ¿no? Al menos desde el punto de vista de los países o los gobernantes en la Unión Europea. Y es que, ¿qué sucede? ¿No? Es que Orbán dijo que había presentado propuestas a los líderes de los países de la Unión Europea para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto fue en la mañana. Luego en la tarde ya nos llegaron cuáles fueron las propuestas, pero vamos a estar hablando un poquito de esto porque Balázs Orbán, que también es parte del gabinete del primer ministro Víctor Orbán, o sea, Víctor Orbán, por supuesto, también tiene miembros en su parlamento, ¿no? Y bueno, Balázs Orbán, que es miembro del parlamento, confirmaba que Víctor Orbán, casualmente tienen el mismo apellido, Víctor y Balázs, que el político húngaro había enviado estas propuestas a los líderes de la Unión Europea para resolver la guerra en Ucrania. Ahora, ¿qué pasa con esto? El primer ministro escribió a los líderes del Consejo Europeo sobre las negociaciones, la experiencia de esta primera fase de la misión de paz y las propuestas húngaras. Y Orbán dejaba claro que si Europa quería la paz y quiere tener una voz decisiva para resolver la guerra y poner fin al derramamiento de sangre, ahora debía desarrollar e implementar un cambio de dirección. Esto lo decía precisamente en las palabras de este miembro, ¿no?, del Parlamento, tomando las palabras del primer ministro Víctor Orbán, ¿sí? Decía aquí algo que realmente es lamentable y es que Rusia y Ucrania están decididas a luchar y que sin mediadores externos pues lo que les espera es una destrucción muy grave en los próximos meses. De ahí que Orbán haya destacado que su país podría desempeñar un papel serio en la mediación y que somos los únicos que pueden negociar con todos los partidos. Esto decía Víctor Orbán. Y saben que Orbán también ha estado haciendo muchos esfuerzos para, bueno, saben, visitó primero Kiev, después visitó Rusia, Moscú en este caso, después viajó a Beijing, China, y posteriormente se reunió con el expresidente Donald Trump, actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos en Florida, ¿no? Es decir, estaba haciendo una presión más importante. Pero bueno, si se dan cuenta, el titular hablaba de que se había presentado esta propuesta. ¿Qué dice esta propuesta? Aquí nos lo trae Bild. ¿Y qué decía Bild? Actualizando un poco la propuesta que decía Víctor Orbán, y es que Bild publicaba que
entre la propuesta, entre los aspectos que señalaba Víctor Orbán en esta propuesta, hablaba de restablecer las relaciones diplomáticas con la Federación Rusa y, según Bill, añadía que en una carta al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, Orbán evaluaba las recientes negociaciones con los líderes de Ucrania, Rusia, China y Turquía y de la conversación, evidentemente, con Donald Trump. ¿Sí? Orbán pedía además en esta propuesta una conferencia de paz, pero una conferencia de paz verdadera, no la conferencia de paz de Zelensky, sino una conferencia de paz verdadera con China, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Rusia y una ofensiva política en el sur global. Importante esto, cuyo respeto se ha perdido, y es verdad, por la oposición de la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania. Es cierto, los países del sur global, que por supuesto no tienen nada que ver con los países de la Unión Europea, ahí estaba hablando Orbán, dándole poder y voto a los países del sur global. Como siempre les he dicho, hemos querido siempre potenciar en este canal la idea de un mundo multipolar, un mundo que no sea regido por las organizaciones que siempre han regido el mundo, como el FMI, el Banco Mundial, ya saben, ¿no? Las famosas, la famosa Unión Europea y bueno, todas estas organizaciones de manera general, ¿no? Que han estado rigiendo prácticamente el mundo de manera global, ¿no? Y bueno, finalmente el primer ministro húngaro criticaba al actual presidente estadounidense Joe Biden y su intención de permanecer en el cargo. Lo criticaba sobre todo porque Estados Unidos seguía impulsando al mundo a una solución, no una solución de paz, sino una solución de guerra, ¿sí? Y que no se puede esperar de Biden algo nuevo, ¿no? Entonces finalizaba diciendo que Trump, tras su victoria, si Trump gana las elecciones, estaría dispuesto a actuar inmediatamente como mediador de paz, ¿no? Según Orbán, el político tiene planes detallados y bien fundamentados para poner fin a la guerra en Ucrania. Como pueden ver, Hungría, en este caso Víctor Orbán, haciendo este papel de mediador o tratando de impulsar una solución negociada, una solución que finalice con esta guerra que lleva ya tantos días, y como habla de la posibilidad de que Trump gane las elecciones, lo cual es algo que si miramos las encuestas podría suceder, pues como la posición del expresidente norteamericano, en este caso Donald Trump, la posición coincide con seguir impulsando a la paz en Ucrania. Esto expresaba precisamente Víctor Orbán, que bueno, ha sido muy criticado, de verdad, por los demás gobernantes de la Unión Europea que no quieren de verdad que se hable de paz. Adicionalmente, pues el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, todo en Hungría, todo tiende en torno a Hungría, todo gira en torno a Hungría, por estos días exigía a las potencias mundiales una posición de mantenimiento de la paz. Sí, y decía claramente que si dos o los tres actores principales adoptan una posición de mantenimiento de la paz, existiría la posibilidad de que las partes en conflicto muestren su voluntad de negociar la paz. ¿Sí? Y por supuesto ponderaba, ¿no? Enfatizaba, sobre todo, destacaba la importancia de la misión del mantenimiento de la paz que está realizando el primer ministro Víctor Orbán, ¿sí? Con todos estos viajes, para que sepan, ¿no? Además, como saben, está siendo, repito, Orbán sometido a una gran presión, está siendo muy criticado y bueno, se supo que Orbán no fue invitado a la sesión plenaria del Parlamento Europeo, a pesar de que Hungría preside la Unión Europea. Como saben, esto está sucediendo así porque les molesta que Víctor Orbán quiera acercar el mundo a la paz. Les molesta a los políticos de Europa. Es la realidad. Y ya que están viendo esto de que estamos hablando de la paz, de que Hungría busca una fórmula de paz, pues Zelensky, como saben, mucho antes de las elecciones de los Estados Unidos, está buscando la segunda cumbre mundial para la paz. Sí, una cumbre de la paz que no sea la cumbre que está organizando China, sino una cumbre de la paz que sea impulsada por Zelensky. Ya sabemos que la primera fue en Suiza, que se estuvo realizando en junio y que fue un total fracaso, lo sabemos todos. La pseudo cumbre de la paz o la llamada cumbre de la guerra fue un fracaso, pero bueno, Zelensky anunciaba fechas aproximadas y temas para la segunda cumbre mundial a la que Rusia sería invitada. Decía Zelensky que Rusia va a ser invitada a la segunda cumbre de paz, pero que, como todos saben, Rusia decidió no aceptar esta invitación porque consideran que es tiempo perdido. Y bueno, aquí expresaba Zelensky que el plan para la segunda cumbre de paz debería estar listo en noviembre, así lo afirmaba el mal llamado presidente y legítimo presidente ucraniano, y que a finales de julio o principios de agosto se celebraría la reunión a nivel de asesores de seguridad sobre las conclusiones de la primera cumbre de paz. La primera reunión probablemente tendría lugar en Qatar y sería sobre seguridad energética. ¿Sí? Entonces, bueno, añadía un poco Zelensky aquí que en agosto también habrá una reunión en Turquía sobre la libre navegación y se tratará el tema de la seguridad alimentaria. ¿Sí? Pero lo más importante es que Zelensky está buscando, de todas maneras, impulsar esta segunda cumbre de la paz, considerando sobre todo que la primera no fue exitosa
Zelensky lo sabe. Se le criticó mucho el hecho de no invitar a Rusia, pero bueno, ahora Zelensky pretende invitar a Rusia cuando Rusia de todas maneras no va a participar, porque como saben, Zelensky sigue planteando que Ucrania debe recuperar las fronteras que tenía ese país en el año 1991, lo cual es algo imposible de aceptar por Rusia. Pero bueno, Zelensky sigue hablando de paz y también, tal vez por esto, Zelensky, por esto que les voy a mostrar ahora, Zelensky también quiere tal vez pensar ahora mismo en la paz, y es que una encuesta publicada hoy afirmaba o demostraba que es creciente el deseo de muchos ucranianos o que ya piensan que es hora de ¿qué? De negociar la paz con Rusia. Casi la mitad de los ucranianos apoyan las negociaciones de paz con Rusia. Esto se obtuvo a partir de una encuesta. Recuerden que estos números eran realmente muy bajos hace algún tiempo, donde casi todos los ucranianos, o no casi todos, al menos los medios publicaban eso, que la mayoría de los ucranianos estaban en contra de parar esta guerra. Pero esto ha ido cambiando con el paso del tiempo y según esta encuesta que lo aplicaba el centro Razumkov, ¿sí? El 43.9% de los ucranianos afirmaba que había llegado el momento de iniciar negociaciones de paz con la Federación Rusa, según datos de una encuesta de este centro, ¿no? Que les mencionaba, Centro Razumkov. Sin embargo, el 35% no estaba de acuerdo con esto y el 21,1% no pudo decidir. La mayoría de los encuestados se oponen al cumplimiento de las condiciones de Putin, esto sí, es bueno aclararlo, para poner fin a la guerra, como la retirada de las tropas de 4 regiones, ¿sí? Y que, bueno, la seguridad de estos territorios para Rusia también es algo que, con lo cual, la mayoría de los encuestados se oponen, y bueno, también otros se oponen al levantamiento de las sanciones. Ahora, no tantos se oponen al estatus neutral, es decir, mantener un estatus neutral, todavía hay muchas personas que lo apoyan, y por último, bueno, el 22% de los encuestados apoyaría un estatus neutral, especialmente en el sur del país, donde esta cifra alcanza el 39%. Como pueden ver, esto es lo que dicen las encuestas citadas en territorio ucraniano. En otra información, recuerden que la semana pasada se estuvo desarrollando la cumbre de la OTAN, los días 9, 10, 11 de julio, aquí lo estuvimos cubriendo. El día 11 fue el último día donde pues, se hizo una declaración, pero una declaración que no dejó muy satisfechos o satisfechas a las autoridades ucranianas. Y es que las autoridades ucranianas están totalmente decepcionadas, se encuentran bastante molestas con la cumbre de la OTAN. Esto lo decía Bild, citado por Uniam, y los funcionarios ucranianos esperaban decisiones más decisivas, valga la redundancia, en medio del ataque a un hospital infantil en vísperas de la cumbre. Bueno, esto del hospital infantil, aquí saben ya que hemos demostrado que no fue un cohete ruso el que llegó al hospital infantil de Okmakdik, sino que fue un misil ucraniano. Aquí lo demostramos en este canal, pueden verlo en el video titulado Resumen, ¿sí? Ataque con misiles. Bueno, todo eso lo pueden ver, estaba publicado la semana pasada. Pero importante es que esto da que pensar mucho, y siempre les dije ese día que qué casualidad que este ataque y que este ataque al hospital infantil, el momento en que ese misil llega al hospital infantil, donde mueren varias personas, fue realizado justo el día antes de la cumbre de la OTAN. Y bueno, precisamente es por eso, ¿no? Porque los funcionarios ucranianos esperaban que desde la OTAN los apoyaran o que dieran respuestas a sus necesidades más acuciantes, ¿no? Y bueno, no quedaron satisfechos, porque la respuesta de los gobernantes de los países de la OTAN no fue como esperaban realmente, ¿no? Y lo que pasa es que la cumbre de la OTAN en Washington no transfirió nuevas armas ofensivas a las Fuerzas Armadas de Ucrania y no les permitió atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso. Sobre esto escribe el subdirector de Bild, Post Ross Seimer, citando fuentes del entorno gubernamental ucraniano. Todos los que hablan con los confidentes del presidente ucraniano estos días reconocen una creciente desesperación, esa es la palabra que utilizaron, desesperación, por la falta de decisiones claras para hacer todo lo posible para defender a Ucrania. Esto es especialmente obvio cuando se trata de si Ucrania puede atacar a Rusia con armas occidentales. Por cruel indiferencia, después del ataque al hospital infantil, todavía no se nos permite atacar todos los objetivos rusos, así decía un funcionario ucraniano bajo condición de anonimato. Pero esto siguió, y es que Ucrania espera que Biden finalmente cambie su postura sobre los ataques occidentales contra Rusia, esto decía otra fuente, y ahora en Kiev está conmocionado que un hospital infantil pueda ser atacado impunemente. Y bueno, ya saben ya que esto es pura propaganda, lo digo de verdad porque están conscientes que hemos demostrado aquí que no fue realmente un misil ruso el que alcanzó el hospital. Los ucranianos se enfrentan ahora a semanas aún más brutales, pero la cuestión de lo que puede esperar el país de la OTAN está ahora más abierta que nunca y Putin puede seguir riéndose. Esto decía en Bild el señor Ross
Sheimer. Como pueden ver, Ucrania decepcionada con lo debatido en la cumbre de la OTAN. Ucrania molesta con las decisiones que se tomaron ahí, donde no le dieron un camino irreversible, o no le dieron por lo menos la invitación a unirse. Esta vez tampoco le dieron la posibilidad de atacar territorio ruso con armas occidentales, aunque bueno, hay algunas que sí están siendo utilizadas para atacar en la frontera, sobre todo con Kharkov y Sumy, que también se los hemos mostrado aquí. Lo cierto es que Ucrania estaba pidiendo, por ejemplo, que armas como los ATACMS de los Estados Unidos podrían ser lanzados en territorio ruso, o al menos en el territorio ruso internacionalmente reconocido, o lo que se llama también la Rusia original o la antigua Rusia. Esto realmente no le dieron el visto bueno, al menos hasta ahora. Incluso, les digo más, recuerden que la semana pasada habíamos publicado un artículo donde incluso el medio de Telegraph y The Guardian publicaban que Ucrania se le había dado el permiso para utilizar los Storm Shadow británicos en territorio ruso, en lo profundo del territorio ruso. Zelensky salió diciendo con bombo y platillo que sí le habían dado el permiso, que los británicos le habían dado el permiso. Luego nosotros vimos aquí cómo Rusia podía, incluso ya había capturado misiles británicos Storm Shadow sin explotar. Pero hoy, o no hoy, sino hace unos días, el Reino Unido, Gran Bretaña, comenzó a recular. Sí, ¿por qué comenzó a recular? Por esto que publica The Telegraph. Este es un artículo publicado por The Telegraph donde decía que el Reino Unido no había permitido a Ucrania usar los Storm Shadow dentro del territorio de Rusia. ¿Quién aclaraba esto? El ministro de Defensa británico. Vamos a leerlo en español para poder leerlo mejor, ¿no? El Reino Unido no ha permitido que Ucrania utilice misiles Storm Shadow dentro de Rusia. Así aclaraba el Ministerio de Defensa, y Zelensky parece distanciarse de estos comentarios o de los comentarios anteriores después de que una fuente dijera que no se le ha otorgado el permiso. Recuerden que Zelensky inicialmente decía que sí, que habló con el recién electo primer ministro británico, y que sí le habían permitido atacar el territorio profundo del territorio ruso con misiles Storm Shadow, pero ahora, como pueden ver, está siendo negado completamente por el Ministerio de Defensa, y le están diciendo a Zelensky que no puede usar, al menos hasta ahora, los Storm Shadow, algo que no ha gustado mucho a Ucrania, y es que el Reino Unido ha aclarado que no ha dado permiso ninguno a los ucranianos para utilizar misiles de crucero Storm Shadow para atacar territorio ruso. La política del gobierno británico sobre el despliegue de misiles de largo alcance se ha mantenido sin cambios. Esta es la palabra que utilizan no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Se ha mantenido sin cambios, a pesar de los comentarios del primer ministro Keir Starmer, que sugirieron que estaba flexibilizando las restricciones a su uso. El gobierno británico ha permitido a Kiev disparar contra objetivos en Crimea y Ucrania continental desde su entrega el año pasado, que es lo que han venido utilizando, ¿no? Pero ha prohibido que el país los utilice para alcanzar objetivos dentro de Rusia. Queda aclarado. Los funcionarios temen que tal medida intensifique la guerra y pueda prolongarse. Gran Bretaña no está en conflicto con Rusia. Importante. ¿Saben por qué dicen esto el Ministerio de Defensa del Reino Unido? ¿Por qué lo dice? Lo dice precisamente porque Rusia ya les dijo que les iba a responder, y les dijo, bueno, si ustedes permiten que Ucrania utilice los Storm Shadow contra territorio ruso, nosotros vamos a permitir que cualquier país donde cerca esté una base del Reino Unido, cerca esté cualquier interés importante del Reino Unido, una fábrica, lo que sea del Reino Unido, va a ser destruida inmediatamente, y le vamos a entregar misiles y armas a los países que están en contra del Reino Unido para que los utilicen en contra del Reino Unido. Básicamente va a ser así. Y el Reino Unido es un país que tiene bases en varios países. Así que imagínense, ¿no?, lo que podría pasar. Le vamos a entregar, no sé, armas avanzadas para destruir un poco de bases británicas a lo largo del mundo, y vamos a ver con qué responden los británicos. Les pueden destruir buques a los británicos también. Ya Rusia tiene sus propios drones navales. El Reino Unido le encanta utilizar buques a lo largo del mundo, ¿no, verdad? Buques de guerra, por cierto. Bueno, ¿qué tal un dron naval que destruya un destructor británico? ¿Sí? Una fragata británica. Podrían darse muchos casos de esto. Los británicos lo saben. Por eso también saben que están reculando en los últimos días respecto a esta decisión, de que, si buscan el video de la semana pasada, lo decía así mismo de Telegraph. Ucrania permite, y ahora dicen que Reino Unido permite utilizar los Storm Shadow, y ahora, como pueden ver, Reino Unido no permite usar los Storm Shadow. Pero este no es el único país que no le da permiso a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra el territorio ruso. Estados Unidos mantiene su posición y tampoco da permiso a Ucrania para atacar con misiles ATACMS en territorio ruso, por temor a que la guerra se extienda más allá de Ucrania. La política de Washington con respecto a los ataques de largo alcance no ha cambiado. Creo que lo importante que debemos entender es
que no queremos ver consecuencias no deseadas, una escalada que podría convertir esto en un conflicto más amplio, que vaya más allá de Ucrania. Creo que eso es lo que todos debemos contar y tomar esto muy serio, decía el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. Como pueden ver, Estados Unidos mantiene su posición, al menos hasta ahora, a pesar de la fuerte presión ucraniana, pero tanto el Reino Unido como Estados Unidos dicen que no van a permitir a Ucrania utilizar armas de largo alcance para atacar territorio ruso, al menos hasta ahora, ¿no? Veamos qué pasa después, porque todo cambia. Y todo puede cambiar muy pronto. Todo puede cambiar muy pronto, porque aquí les traemos otro artículo interesante donde, como todos saben, hace un par de días el expresidente Donald Trump fue atacado, un intento de asesinato, donde, gracias a Dios, bueno, no murió. O sea, sabemos todos, ya todos los que hemos visto todo esto, no es el objetivo del programa de hoy, tampoco es el objetivo del canal, pero bueno, solo por mencionarlo, como saben, fue un acto de campaña en Pensilvania, fue atacado, ¿sí? Y bueno, sufrió una herida en su oreja y bueno, salió vivo, es lo mejor que pudo pasar, ¿no? Condenamos, de la misma manera en que condenamos el atentado a Robert Fico, condenamos, por supuesto, el atentado a Donald Trump y el atentado a cualquier político, a cualquier persona, de manera general, en el mundo, porque condenamos la violencia desde este canal. Pero bueno, salió ileso y esto muchos dicen que ha sido en beneficio de Trump, el hecho de que le ha favorecido, porque en las encuestas todavía sigue aún más, con más puntos porcentuales encima de Biden. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de las elecciones. Solamente quería mencionarles que en lo que concierne, en lo que está relacionado con esta guerra, Donald Trump hoy eligió como candidato a vicepresidente de los Estados Unidos a un senador que realmente ha estado siempre opuesto a la ayuda a Ucrania. Y es el senador Vance. Sí, este es un político, yo no voy a llamarlo anti-ucraniano o extremadamente anti-ucraniano, pero sí es un político que ha estado realmente últimamente negándose, o se estuvo negando bastante al envío de armamento a Ucrania y estuvo vetando constantemente. De hecho, fue uno de los senadores que votó en contra en la última votación que se hizo, fue de los pocos que votó en contra de enviar esta ayuda militar a Ucrania o este paquete multimillonario a Ucrania. El señor Vance, Trump lo acaba de nombrar como posible vicepresidente en caso de que gane las elecciones en noviembre de este año, ¿no? Pero bueno, recuerden que Pence fue uno de los que firmó un llamamiento dirigido a Biden pidiéndole que detuviera la asistencia ilimitada a Ucrania, porque no es un cheque en blanco, así expresaba Pence por aquella época, y amenazaba con bloquear todos los paquetes si no estaban vinculados a la estrategia para la pronta finalización de la guerra. Así que tampoco hay muy buenas noticias para Ucrania con la decisión de que Pence sea el vicepresidente de Donald Trump en un hipotético triunfo de Donald Trump en noviembre de este año. Los propios medios ucranianos se sentían realmente mal con esta noticia porque decían que esto es un medio ucraniano, ojo, y este medio ucraniano decía que el señor Ban es un ardiente oponente de la ayuda a Ucrania, ¿sí? Y que fue uno de los pocos republicanos considerados favoritos para el puesto. Pero es un ardiente oponente de la ayuda ucraniana, lo dicen los propios ucranianos, no lo dice este canal, lo dicen los propios ucranianos. Tejas Chau, ¿qué nos dice este medio alemán? Alemania no tiene previsto suministrar a Ucrania sus aviones. Ahí está la traducción a combatientes, pero realmente se trata de aviones de combate, F-16, por ejemplo. El gobierno del país ha rechazado el correspondiente llamamiento del líder de la CDU, Friedrich Merz. Así lo afirmó el secretario de prensa del gobierno alemán, el señor Steffen Hebestreit. El orador se refirió a la iniciativa existente de varios países para enviar a Ucrania cazas F-16 que podrían entrar en servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania este verano, pero Alemania no tiene sentido, o no ve sentido en transferir estos diferentes tipos de aviones de combate a Ucrania, independientemente de quién pueda suministrarlos. Alemania se está oponiendo a que Ucrania envíe estos aviones, a pesar de que existe una presión por parte de la oposición alemana a que Alemania sí lo haga. De hecho, el titular de este artículo, si lo pueden ver, es básicamente que el gobierno federal alemán se opone a la entrega de aviones alemanes a Ucrania, así como lo pueden leer en este comunicado que expresaba este medio de prensa. Y bueno, ya casi para culminar con esta parte introductoria, las cosas no van muy bien en Ucrania, y es que Russia Daily publicaba, más bien ayer, que Besuglaya, ¿sí?, que es una miembro de la Rada ucraniana, diputada de la Rada, importante, que tiene importantes cargos, estaba expresando que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi, estaba listo para firmar la rendición. Esto lo decía Besuglaya, que Besuglaya es la misma persona que estuvo criticando a Ignat, el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, que lo estuvo criticando a la defensa aérea ucraniana, no solamente con el ataque que realizó Rusia, que estuvo destruyendo diferentes objetivos en pista
Recuerden que hace unos días transmitíamos aquí cómo prácticamente todos los días Rusia destruía aviones en pista. Besuglaya fue muy crítica con la Fuerza Aérea Ucraniana y con el ejército ucraniano de manera general en esos días. También fue muy crítica cuando Rusia atacó con misiles diferentes puntos en Kiev, donde criticó que la defensa aérea ucraniana estaba muerta. Besuglaya criticó duramente también a Syrskyi con las derrotas en el Donbass, sobre todo con y las derrotas que ha sufrido Syrskyi con la operación terrestre rusa en Kharkov, y también en su tiempo criticó mucho a Zaluzhny. Pero esta diputada, que ha sido muy crítica últimamente con con todo lo que estaba pasando, sobre todo con el retroceso ucraniano, con la pérdida de territorios ucranianos en el frente de Donbass, sobre todo, y con lo débil que está la defensa aérea ucraniana, pues esta diputada ha sido retirada de su cargo y ya no va a poder seguir desarrollando sus funciones. En una noticia que nos llegaba hoy de diferentes medios, que Besuglaya ha sido despedida oficialmente de su cargo, teniendo en cuenta que ha sido muy crítica con el gobierno ucraniano en los últimos días. Y bien, amigos, dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla, nos vamos a la zona de operaciones, tenemos mucho que decir. Pero antes de irnos a la zona de operaciones, antes de irnos al campo de batalla, pues les pido a los amigos que ven nuestro canal Frente Militar y Geopolítico, no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Recuerden que esta es una de las formas en que nuestra programación le puede llegar a muchas más personas. Si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, pues súmense a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera, suscríbanse y les estarían llegando las notificaciones de los videos que colocamos, generalmente de manera diaria, pero que, bueno, en los últimos días no pudimos hacerlo diariamente debido a motivos de viaje. Adicionalmente, como saben, estamos dejando también el link de nuestro canal de Telegram, si se quieren sumar a nuestro canal de Telegram, donde muchas veces anuncio muchas cosas y sobre todo el tema de los programas que transmitimos, y pues nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, que siempre es importante. Le doy las gracias a todas las personas que han estado apoyando económicamente a nuestro canal. Para todos ustedes, pues las gracias eternas, infinitas. Dicho todo esto, queridos amigos, ahora sí, nos vamos al campo de batalla, porque hay muchas actualizaciones que hacer de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, en los últimos días, ¿sí? No deberíamos decir ni siquiera en las 48, podríamos decir incluso las últimas 72 horas podríamos estar hablando. Y vamos a comenzar, como siempre, en el frente del noreste. Vamos a comenzar en los ejes de Liksi y Volchansk, fundamentalmente. Por Liksi, en la parte de Liksi, no se ha movido mucho el frente en los últimos días, ¿sí? Como saben, estamos aquí en el norte de Liksi y esta es la zona que Ucrania había logrado capturar después de varios días de contraataque. Las tropas ucranianas lograron posicionarse y lograr entrar hasta esta zona de aquí, pero que a esta altura muchos pensaban que las tropas ucranianas iban a estar rodeando a las tropas rusas. Esto no se ha podido, eso no lo han podido hacer, y actualmente todavía las tropas rusas permanecen en Livoke. Recuerden que Livoke es un punto importante donde inicialmente las tropas ucranianas tenían su defensa territorial, fueron expulsadas, Rusia capturó la ciudad y posteriormente entonces Ucrania, luego de que Rusia capturara Livoke, las tropas ucranianas llevaron muchos refuerzos e intentaron expulsar a las tropas rusas y al menos han logrado capturar o recapturar parte de esta zona. Aquí podemos ver imágenes de los propios drones drones FPV rusos que atacan a las tropas ucranianas que están posicionadas dentro de Livoke. Al menos son imágenes que nos llegan que demuestran que las tropas ucranianas conservan diferentes posiciones dentro de esta localidad, ¿no? Aquí al norte sobre todo. También podemos ver imágenes donde las tropas ucranianas están atacando a las tropas rusas, lo cual confirma entonces de que aquí están las tropas rusas que están siendo atacadas directamente por las tropas ucranianas, que los están atacando con drones FPV fundamentalmente, ¿sí? Sobre esas posiciones que vemos ahí, ¿no? Lo cual permite reflejar dos cosas. Una, es correcto que los ucranianos se encuentran aquí al norte de Livoke, donde los rusos los están atacando, y también es correcto que los rusos se encuentran en la zona central de Livoke, donde son los ucranianos los que están atacando a las tropas rusas. Adicionalmente, Ucrania ha comenzado a atacar en la retaguardia de las posiciones rusas que se encuentran en la zona boscosa, que es también al oeste de lo que es, o al este, quise decir, de Livoke. En torno a Liksi, propiamente la ciudad de Liksi, que es una de las ciudades donde Rusia al inicio se acercó bastante, pero que no pudo avanzar en profundidad hacia todo este Liksi, pues Rusia estaba utilizando en gran medida las bombas FAB. Como saben, Rusia ha estado mostrando el uso en Lipsk, sobre todo, de estas poderosas bombas que han estado causando mucho estrago a las tropas ucranianas. Fue aquí en Liksi donde Rusia utilizó por primera vez las VAP-3000, que por cierto les vamos a traer un video del lanzamiento de estas VAP-3000. Y es una ciudad que, repito, fue el experimento principal donde Rusia estuvo lanzando las FAP 3000, ¿no? Como ya les había dicho. Adicionalmente,
en todo el territorio del oeste del ICSI. Las tropas rusas, ya hablando de la FAB 3000, aquí, justo en este punto, las tropas rusas lanzaron hace un par de días, hace un par de días, una FAB 3000 sobre un centro de concentración de tropas ucranianas que, como podrán imaginar, quedó completamente destruido. Y ahí pueden ver el terror de esta bomba FAB 3000, lo que causa, el desastre que causa sobre las posiciones ucranianas, ¿no? Imagínense que ya después de eso no queda nada, ¿no? O sea, imagínense. No quisiera estar ahí realmente ni en un sueño, ¿no? O que sería una pesadilla en realidad. Porque miren el estrago que causa esta poderosa bomba FAB 3000 sobre posiciones ucranianas y cómo queda reducido a ruinas toda la infraestructura, no solamente la infraestructura del propio edificio que es atacado, sino la infraestructura alrededor, ¿sí? Estas son las bombas FAB y, bueno, miren simplemente el impacto, solo un impacto de esto, lo que causa, ¿no? Y el pánico que está causando, además, en las tropas ucranianas, ¿no? Adicionalmente, bueno, hay, como siempre, imágenes de que las tropas rusas siguen destruyendo equipamiento militar ucraniano, tanto al sur del ICSI, al este del ICSI, al oeste, en cualquiera de las posiciones donde esté situado el ejército ucraniano, nos siguen llegando imágenes que siguen siendo destruidos, sobre todo piezas de artillería ucranianas, algunas autopropulsadas, otras que no son autopropulsadas, pero como los Lancet han tenido una efectividad tremenda y han destruido mucho equipamiento militar que Ucrania tiene que apurarse porque podrían cambiar mucho las cosas en noviembre, según veo cómo se están enfocando las elecciones de los Estados Unidos en noviembre, ¿no? Veamos qué pasa, pero podrían cambiar muchas cosas a partir de noviembre. Bueno, de aquí nos vamos entonces a Volchansk. Hay mucha información que mostrar de Volchansk. ¿Qué ha estado pasando en las últimas horas en Volchansk? O al menos en los últimos días, que no habíamos transmitido. Pues fundamentalmente, dos cosas fundamentales. Una es que, si recuerdan, en días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían logrado cruzar completamente este puente aquí y habían llegado a ocupar posiciones, habían establecido o intentaron establecer una cabeza de puente, pero inmediatamente las tropas ucranianas han respondido a este avance y debo decir que son las tropas ucranianas ahora las que han cruzado el puente y han logrado penetrar en posiciones que estaban al sur de la ciudadela. Sí, y esto es algo importante porque, repito, Rusia había penetrado y había cruzado el puente, pero inmediatamente después las tropas ucranianas fueron las que cruzaron el puente y establecieron posiciones aquí. ¿Cómo confirmamos esto? Porque son las tropas rusas las que están atacando a las tropas ucranianas justo en ese punto que le estamos poniendo. Vamos a acercarles un poquito para que puedan ver justo en estos edificios que están aquí. Las tropas rusas están atacando a las tropas ucranianas y esto confirma que son ahora, al menos ahora, recuerden que esto en Volchansk ha sido un día, controlan una posición, al otro día la pierden, otro grupo controla un día la posición, al otro día la pierde, y bueno, ahí justo en ese punto que están observando, son las tropas rusas las que están atacando a las tropas ucranianas, por lo tanto, es evidencia que hay tropas ucranianas en este punto de aquí, y esto indica que las tropas ucranianas efectivamente han podido ocupar estas posiciones al sur de la ciudadela, y bien al oeste de lo que es la zona industrial. Por lo tanto, es ese punto que vemos ahí donde se posicionan ahora mismo las tropas ucranianas. Pero bueno, más allá de este avance realizado por el ejército ucraniano, también hay imágenes o medios que confirman los avances del ejército ruso. Y es que en el último programa que habíamos transmitido habíamos visto cómo las tropas rusas habían logrado cruzar el río Volchansk, en este caso, o Bokcha, y pudieron ocupar estas posiciones y lograron ocupar el estadio o el terreno que se encontraba aquí al norte. Hoy, o hace días, nos llegaba una información también interesante de donde las tropas rusas lograron avanzar sobre la zona boscosa y lograron adentrarse en estas casas que vemos aquí, que están bien al norte, o sea, al sur, quise decir, en la localidad de Volchansk. Esto es Volchansk Sur, ¿sí? Lograron posicionarse en estos puntos que estamos aquí, luego de pasar completamente la zona boscosa y se establecieron en estas casas que vemos aquí. ¿Esto quién lo confirmaba? Pues lo confirmaba Surya Maps, que expresaba que las tropas rusas avanzaron en profundidad hacia el sur y que las tropas ucranianas, como les habíamos mostrado, habían avanzado desde el oeste, ¿no? Desde el oeste. Lograron penetrar donde se encuentran las tropas rusas aquí, cerca de toda la zona industrial y el sur de la ciudadela, mientras tanto las tropas rusas avanzaban sobre el sur de Volchansk. Es decir,
Tremendo lo que está pasando en Volchamps. Nosotros vamos a estar actualizando también aquí el mapa para mostrarles la información. Aproximadamente es esto lo que está pasando. Las tropas rusas avanzan hacia el sur, las tropas ucranianas avanzaron desde el oeste hacia el interior de la ciudadela, y eso es lo que está pasando. No está de más decir que la intensidad de los combates sigue, y no está de más decir tampoco que las tropas rusas siguen bombardeando las posiciones ucranianas, como podemos ver en esta imagen que está aquí, que nos muestra cómo puntos de despliegue de tropas ucranianos siguen siendo atacados, algunos con bombas FAB, algunos con munición termobárica, ¿sí? Algunos con artillería de manera general, y pueden ver que no hay descanso en Volchamps. Se ha convertido totalmente en una picadora de carne, donde un día las tropas rusas controlan una posición y al otro día la controlan Ucrania, luego son los ucranianos los que se tienen que retirar y al día siguiente tal vez son los rusos los que se retiran. Pero ha sido un encarnizado combate Volchansk, donde, hay que decirlo así, se han empleado muchos recursos, se han perdido también muchos recursos, y fundamentalmente debería decir que Ucrania es el que más ha perdido recursos, tengo que decirlo así, porque es claro que Rusia no ha llevado aquí grandes contingentes de tropas, sino que Rusia llevó unidades de avanzada que, en primer lugar, lograron capturar mucho territorio y después trataron de establecerse. Adicionalmente, nos llegaba información y comunicados que hablaban de que las tropas rusas se habían estado afianzando en la zona boscosa del sur de Burbaca, esta localidad que está aquí. Esto lo decían diferentes medios en su comunicado, y esto lo expresaba fundamentalmente el Grupo Norte en un comunicado expresado el día 13 de julio, ¿no? Donde se decía que las tropas rusas se encontraban ya en la zona boscosa al sur de Burbaca, y que esto era un avance importante por lo que iba a llevar a atraer, quise decir, bastantes recursos de las tropas ucranianas, que intentarían expulsar a las tropas rusas nuevamente hacia la zona norte de Burbaca, como podemos observar ahí en esa imagen. Adicionalmente también nos llegaban imágenes de cómo las tropas rusas al oeste de Sarixia han destruido este puente. Este puente lo utilizaban las tropas ucranianas con la finalidad total de avanzar desde esta posición que es controlada por el ejército ucraniano y tratar de entrar a la retaguardia, quise decir, de las tropas rusas en esta dirección de Sarixia. Este era el plan de las tropas ucranianas, entrar en esta dirección donde están las tropas rusas en Sarixia, pero entrar por detrás, por la retaguardia. Pero esto no va a poder ser, o al menos se va a ralentizar, porque las tropas rusas han destruido este puente que comunicaba la parte al sur de Volchamps con toda esta parte de Sarixia, ¿no? Como pueden observar, y el puente ha sido destruido. Este es uno de los tantos puentes que Rusia ha estado destruyendo. Se habla de unos 7 puentes en los últimos días que han sido destruidos por el ejército ruso, y este puente, repito, va a ralentizar al menos la destrucción de este puente, va a ralentizar al menos el traslado de tropas ucranianas que pretendían atacar Sarixia y expulsar a las tropas rusas de aquí. Les había hablado de que tenemos un video, evidentemente lo subimos a nuestro canal de Telegram, del lanzamiento de la FAB 3000. Como muchos en este canal, por no decir todos, ¿no? Pero muchos son amantes de cómo es esta bomba FAB 3000, ¿no? Y cómo es que Rusia la usa. Aquí nos llegan imágenes de cómo Rusia desde Belgorod emplaza con los fabulosos Su-34 esta poderosa bomba FAB 3000, que es lanzada, como pudimos ver, en mayor medida en el frente de Kharkov, pero también ha sido lanzada en Toretsk y New York, como ya tenemos conocimiento. Aquí está la FAB 3000 y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver este video que nos trae el Ministerio de Defensa de Rusia de cómo son emplazadas y lanzadas también estas tremendas bombas, temidas bombas FAB, ya con kits de alas voladoras, los kits de UMPK, que ahí lo pueden ver cómo se lanza. Vamos a verlo aquí de nuevo, vamos a verlo, vamos a disfrutar este video. Este es el Su-34, aquí lanza la bomba y miren cómo cae esta bomba fenomenal, poderosa. Miren las alas voladoras, el kit de UMPK. Aquí abre las alas y ahí se vuelve deslizante, bomba planeadora. Aquí vemos otra, la vemos una vez más, con las alas como va planeando. Y el Su-34, no se puede negar que es un avión hermoso, ¿no? El Su-34, ¿no? Formidable avión. Y ahí vemos cómo la lanza y vamos a ver cómo vuela hacia su objetivo. Ese es el lanzamiento de la FAB 3000. Ahí está cómo vuela, de manera libre, sin ningún tipo de problema. La FAB va deslizándose, va planeando, buscando su objetivo, y no es posible derribarla. Una FAB 3000 que vuela impunemente hacia su objetivo y destruye, como pueden observar en esa imagen, su objetivo. Y esto hoy lo divulgaba el Ministerio de Defensa de Rusia, para que personas como yo y ustedes también pudieran deleitarse con estas imágenes del uso de la FAB 3000, ¿no? La FAB que tanto estrago ha causado en el territorio ucraniano. Bien, bueno, de aquí nos vamos a otras partes del frente, hay mucha información que mostrar y vamos a movernos a otras zonas del frente que han estado muy activas en los últimos días.
Y es que el frente de lo que es Kupiansk-Limansk sigue moviéndose bastante, ¿no? Diferentes medios comienzan a expresar dos temas, hablan sobre todo de lo que está sucediendo al este de Kromalne. Estamos hablando de esta localidad que Rusia había, Pisnizhne, que había sido penetrada por el ejército ruso hace varios días, y que Ucrania, en este punto que está aquí, tenía un muro defensivo tratando de bloquear el acceso al río Oskil. Estamos hablando de el cinturón formado por Lukishka, Kolinishka y Kuliakivka. Desde hace días nos llegan comunicados sin información visual, pero sí con comunicados, sí, muchos comunicados que hablaban sobre todo de que las tropas rusas estaban avanzando en mayor medida sobre Pischane y que estaban incluso asaltando las posiciones ucranianas en esta dirección con el objetivo de romper completamente la defensa y expulsar a las tropas de la 103 Brigada de Defensa Ucraniana y avanzar hacia el potente muro defensivo que tienen establecidas las tropas ucranianas en esta dirección, que es lo único que los bloquearía de llegar hacia el río Oskil en esta dirección. Pero bueno, habría que buscar más información al respecto, o no buscar, sino que se actualice más información al respecto. En otra parte del frente también, que tiene que ver con ya acercándose sobre todo a Limán, la localidad de Makiivka está siendo totalmente asaltada por el ejército ruso en las últimas horas y bueno, en días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían avanzado por el norte. Sí, lo habíamos mostrado aquí también en este canal, que las tropas rusas habían avanzado por el norte, pero que también habían avanzado por el sur. Y hoy nos llegaba información de que las tropas rusas en un movimiento trataron de avanzar y capturar completamente Makiivka hasta este punto que vemos aquí. En un ataque que el movimiento también se mostraba desde el este, pues las tropas rusas han logrado entrar en Makiivka y han prácticamente capturado la localidad por completo. Recuerden que no es una localidad tan grande, no es tan grande. Ya las tropas rusas habían avanzado desde el sur en días anteriores, se los habíamos transmitido en este canal, pero hoy diferentes medios como el medio de Surya Maps confirmaban este avance del ejército ruso, donde prácticamente expresaban que quedaba bien poco de la localidad por caer, porque prácticamente con estos avances de los últimos días el ejército ruso, repito, había prácticamente, para no decir totalmente, habían prácticamente ocupado la localidad de Makiivka en su totalidad y bueno, habría que ver a algunos medios que dicen que ya Makiivka ha caído, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Yo digo que por lo menos las tropas rusas sí controlan todas estas posiciones y esto ha sido confirmado también por diferentes medios, incluso los propios medios ucranianos, como el medio del Deep State mapa ucraniano, que siempre está haciendo actualizaciones un poco atrasadas, pero que aún atrasado estaba mostrando la situación en Makiivka por el sur y también Surya Maps lo actualizaba desde el norte. Así que, bueno, puede ser que Makiivka esté por caer, si no cayó ya en los próximos días. Nosotros lo vamos a estar actualizando, por supuesto, en nuestras transmisiones venideras. De aquí nos vamos a otras partes del frente y llegamos hacia Siversk. En torno a Siversk siempre les mencionamos la posibilidad de los avances rusos desde 4 ejes fundamentales: Verno-Kamianske, Spirne, Vinka y también, por supuesto, la localidad de Rosdolivka, donde ya las tropas rusas capturaron completamente Rosdolivka, capturaron Spirne. Y bueno, desde estos 4 ejes las tropas rusas comienzan a presionar. Nos damos cuenta que Rusia comienza a presionar sobre todo en Verno-Kamianske, que es el flanco o la posición más débil que tenían las tropas rusas. Y aquí nos llegan imágenes de cómo las tropas rusas han estado atacando la carretera, esta carretera que vemos aquí, que es la carretera que comunica Verno-Kamianske con Siversk, pero desde el este. ¿Sí? Están atacando justamente a las tropas ucranianas que tratan de llevar suministros hacia Verno-Kamianske con drones FPV, como podemos observar en esa imagen, y también están atacando partes de la cercanía de esta carretera, de la periferia de esta carretera, con la ciudad de Siversk, una ciudad bastante importante, con el objetivo de Rusia de avanzar hacia Sloviansk. Aquí justo en el cinturón forestal, cercano a Siversk, las tropas rusas siguen atacando con gran intensidad, bien cercano a Siversk, pero desde el este. Lo cual quiere decir que Rusia está preparando el terreno para avanzar sobre Verno-Kamianske. ¿Dónde está Verno-Kamianske? Aquí. Este es Verno-Kamianske, este es uno de los ejes más importantes. ¿Sí? Aquí está también parte de lo que es la localidad de Verno-Kamianske, y el objetivo ruso es tratar de avanzar sobre esta localidad para poder llegar entonces a la localidad de Siversk en un eje donde no ha sido tan fuerte Rusia como por ejemplo el sur, en Spirne, y sobre todo Vinka, en esta posición, Vinka. Bueno, ahora no me salió la flecha, vamos a ver, ahora sí, Vinka y por supuesto Rosdolivka, que es esta posición que vemos aquí. ¿Sí? Que bueno, las tropas rusas han estado también avanzando en ese punto. Pero bueno, interesante que Rusia comience a hacer presión desde lo que es Verno-Kamianske. Propiamente en Siversk podemos ver el uso de la FAB por parte de Rusia, muchos FAB utilizadas por Rusia en estos últimos días. Y bueno, podemos observar la intensidad del fuego
que sigue un día tras otro, demostrándonos que no hay lugar donde esconderse para las tropas ucranianas que se encuentran aquí, ¿sí? Así que veamos qué es lo que puede pasar, queridos amigos. Rusia trata de presionar desde los 4 ejes, así que veamos qué pasa con Siversk. De aquí nos vamos a otra parte del frente, nos vamos directamente hacia Chasiv Yar. No han sucedido muchas cosas en Chasiv Yar, más allá de los ataques que está realizando Rusia. Como todos saben, Rusia controla el flanco del norte, o sea, trata de avanzar por el flanco norte, trata de avanzar por aquí, ya controlan, están prácticamente, y hay incluso medios que hablan de que las tropas rusas se encuentran ahora mismo en la zona boscosa, otros medios dicen que no, que están en el canal, prácticamente en esta zona del canal. Como saben, las tropas rusas controlaron todo el microdistrito y tratan ahora de avanzar desde el este. Es aquí donde más se van a demorar, sin duda alguna, y como saben, las tropas rusas hace bastante tiempo cruzaron el canal por el sur y tratan de hacer algo como esto. Esta sería la maniobra, y aquí la información que nos llega es que Rusia está atacando con drones FPV a las tropas ucranianas que se encuentran dentro de la localidad, o propiamente dentro de la localidad de Chasiv Yar, ¿sí? Como podemos ver, o vamos a ver, mejor dicho, en esta imagen que les traigo, los drones FPV no dan tregua a las tropas ucranianas dentro de Chasiv Yar, y esto va a ser diario. Diariamente vamos a ver cómo las tropas ucranianas van a estar siendo sometidas a intenso bombardeo de las tropas rusas, algunas veces con drones FPV, otras veces con sistemas de artillería, otras veces con bombas FAB-3000, ya veremos cómo, pero bueno, aquí justo podemos ver propiamente cómo siguen siendo atacadas las tropas ucranianas, incluso al oeste, bien al oeste, que es lo que más me sorprende, que es bien al oeste, cómo Rusia ataca estas posiciones ucranianas, incluso en el oeste de la geografía de Chasiv Yar, donde se encuentran puntos de tropas, puntos de despliegue de tropas ucranianas, justo incluso en el oeste ahí, la parte más al oeste también está siendo atacada por el ejército de Rusia. Pero eso es lo más importante de Chasiv Yar, no tenemos más avances ahí y nos vamos ahora hacia un frente donde constantemente hay avances y que por supuesto lo vamos a estar actualizando. Llegamos al frente de ¿cuál? El frente de Toretsk. Aquí tenemos la ciudad de Toretsk. La ciudad de Toretsk que a sus afueras se encuentran Druzhba, Pizhdene, Pizhnishne, Salishne y muchas otras ciudades importantes. La información que nos está llegando en las últimas horas ha sido mucha y vamos a estarla actualizando. Y es que según plantean diferentes medios en las últimas horas, las tropas rusas han estado avanzando hacia el este, sobre el este de Druzhba, que es esta localidad que vemos aquí. Las tropas rusas han utilizado esta vía que está aquí para estar avanzando sobre las posiciones ucranianas y esto lo han revelado 2 medios. Un medio que publica el avance ruso en las últimas horas, que es este avance que vemos aquí, resaltado en rojo, y también lo publicaban los propios medios ucranianos, no con un mapa en este caso, pero sí con la divulgación de varios videos que mostraban que las tropas rusas estaban avanzando sobre el este de Druzhba, y aquí podemos ver cómo los drones ucranianos los estaban atacando directamente. Los drones FPV me refiero, son los drones que utiliza Ucrania para estar atacando a las tropas rusas y ahí lo vamos a estar observando. Vemos cómo los ucranianos están atacando a las tropas rusas que habían avanzado y estamos hablando de infantería fundamentalmente que avanzaba prácticamente sobre todo Druzhba, como pueden observar en esa imagen, y estas imágenes que ven aquí que son bombardeos que también está realizando el ejército ucraniano, lo cual confirma entonces de que las tropas rusas han ocupado esas posiciones que vemos ahí, que están siendo atacadas por Ucrania, ojo, ¿sí? Y además de estas imágenes que confirman el avance ruso hacia estas 2 direcciones, también vemos como el medio de Tikhvin.ru confirma también este avance por parte del ejército ruso a lo largo de toda la vía férrea, que es esta posición que vemos aquí, donde ya se han posicionado las tropas rusas en el este de Druzhba con este último avance. Por si fuera poco, también nos llega información de avances del ejército ruso, pero en otra dirección, y estamos hablando de lo que está pasando al sur o al norte, quise decir, de Pivdene. Pivdene, que es esta localidad que vemos aquí, ¿sí? Justo en este punto también nos llegaba información de que las tropas rusas, todo esto está sucediendo al frente de Toretsk, ¿no? Luego de capturar estas posiciones al norte, las tropas rusas tratan de cerrar completamente esta zona que vemos aquí, este espacio operacional, y podemos observar que para eso están realizando este avance desde el sur para acercar a tropas ucranianas que se encuentren en todo este territorio o espacio operacional donde se encuentran tropas ucranianas. Si vemos y buscamos el video de días anteriores, las tropas rusas avanzaron desde aquí, llegaron a posicionarse en esta zona en la calle Lisova y luego las tropas rusas hoy nos dio información de que han avanzado en este punto. Por lo tanto, todo parece indicar que aquí quedarán tropas rodeadas de que ucranianas si no toman la rápida decisión de retirarse inmediatamente hacia Salishne, ¿sí? Por todas estas carreteras. Si las tropas ucranianas no se retiran,
si las tropas ucranianas no se retiran aquí, corren el riesgo, ya saben cuál, ¿no?, de ser totalmente rodeadas. Pero bueno, diferentes medios confirman el avance del ejército ruso en esta dirección, y fundamentalmente lo confirman los propios medios ucranianos, como el medio del Deep State UI o Deep State Mapa ucraniano, confirma este avance por el ejército ruso, y también lo confirma, por supuesto, las propias imágenes que muestran aquí a, básicamente, las tropas rusas ya dentro de esta parte, ¿no?, de toda esta localidad que en un momento fue parte de Ucrania, ¿no?, pero que ya está poco a poco convirtiéndose en parte de Rusia, ¿no?, como pueden observar en esa imagen. Y bueno, lo más interesante aquí es que, repito, lo confirmaron diferentes medios. El Estado Mayor General de Sofá, Dicken.ru, mostraba esta información que nosotros estamos mostrando, y lo confirmaba también el propio medio ucraniano de el Deep State Map. Aquí está, ¿sí? Los propios medios ucranianos dicen que las tropas rusas se están acercando peligrosamente hacia la localidad de Zalizne. Miren aquí Zalizne, este es Zalizne, lo pueden ver ahí, Zalizne, este es el punto que les mencionaba, Zalizne, y esto es lo que mencionaba el medio ucraniano del Deep State Map del avance ruso al norte de Pivdenne. Y aquí está Pivdenne. Es decir, los mapas no mienten, queridos amigos. Y de aquí nos vamos hacia, por supuesto, la importante New York. En las últimas horas han pasado un montón de cosas que es importante actualizarlos, y vamos a comenzar con las actualizaciones que van haciendo diferentes medios. Fundamentalmente vamos a hablar de lo que mencionaba Soria Maps, donde expresaban de que en los últimos días, de manera general, las tropas rusas han podido ocupar todo este espacio operacional que vemos aquí, que días anteriores habíamos actualizado con un mapa ucraniano que mostraba esta información, o bien esta información en estas direcciones, pero que esta información ahora pues ha sido más actualizada, y podemos observar cómo, si hacemos coincidir lo que plantea el Deep State Map aquí al norte con lo que plantea el Deep State Map al sur, en esta zona al sur, esto es al norte, esto es al sur, más lo que plantea el propio medio Surya Maps, llegamos a la conclusión, más los comunicados que vemos aquí, llegamos a la conclusión esta, ¿no? O sea, las tropas rusas han podido ocupar todo este espacio completamente operacional, repito, confirmado no solo por Surya Maps, sino también confirmado por los medios ucranianos del Deep State Map, mapa ucraniano, ¿sí? Lo que están reflejando estos medios es que en las últimas horas las tropas rusas han podido ocupar todo este espacio que estamos observando, y repito, no es poco, ¿no? Ahora lo vamos a estar actualizando, pero importante tener en cuenta todos estos acontecimientos que están sucediendo a una velocidad tremenda enfrente propiamente del ejército ucraniano, que, repito, no está mostrando, al menos en la parte de New York, no está mostrando esta resistencia que muchos esperaban, ¿no? Porque es una ciudad fortificada desde hace mucho tiempo. Esto es aproximadamente lo que está sucediendo, amigos, en este momento, y se habla de que las tropas rusas también quieren avanzar y cortar esta carretera que ven aquí. O sea, no solo el avance ruso está haciendo solo hacia el norte, hacia lo que es Perchov-Kajora y asaltar completamente New York, sino que las tropas rusas ahora comienzan a acercarse al oeste. ¿Por qué? Sí, porque las tropas rusas quieren cortar completamente esta carretera que une a Surcha-Balka con la localidad de Oleksandropil. Esto lo habían intentado hacer los rusos hace tiempo desde el sur, pero no han podido, y ahora están tratando de hacerlos también desde el este, ¿no? Considerando sobre todo que han ocupado toda esta zona al sur de New York. Está que arde el tema de New York, y dentro de New York las tropas rusas comienzan a utilizar otra vez las bombas FAB, en este caso FAB no de 3000, FAB de 1500, tal vez de 500, tal vez de 250, pero ahí están, causando el estrago correspondiente en el corazón de la zona industrial de New York. Esta es la zona industrial, este es el corazón de New York, y justo en ese corazón de New York las tropas rusas están dispuestas a lanzar el próximo asalto, que lo vamos a estar mostrando. Vamos a llegar también ahora a un eje que no es que está mal para Ucrania, sino que está horrible. Llegamos al eje que está al oeste de Ocheretini, oeste y sur de Ocheretini fundamentalmente, y vamos a comenzar hablando de lo que está sucediendo en torno a Progress. Diferentes medios, empezando por los propios medios ucranianos, han hablado de un avance ruso directamente hacia la localidad de Progress. Así, incluso hablan algunos medios de que las tropas rusas incluso han entrado en Progress. No voy a adelantarme a eso. Solamente les voy a mostrar la imagen o lo que plantean diferentes medios, empezando, repito, por el propio medio ucraniano. ¿Cuál? Deep State Map, mapa ucraniano. No es un mapa ruso, no es un mapa prorruso, es un mapa ucraniano. Es este mapa que vemos aquí. Muestra que las tropas rusas se acercan peligrosamente a Progress, peligrosamente, pero muy peligroso esto que está sucediendo por Ucrania,
y que esto, repito, podría provocar un cataclismo total, una debacle total del ejército ucraniano en este frente, que ya van a ver con los avances que está haciendo Rusia desde el sur de esta zona. Si se combina con los ataques que están haciendo en la parte norte, en Progress, pues corre el riesgo de caer una amplia zona del frente y una amplia línea defensiva establecida en Progress, Bokche y lo que está pasando al sur en Novoselivka Percha, que ya vamos a llegar ahí. Pero como pueden ver, las tropas rusas se van acercando a Progress poco a poco. Y lo más interesante es lo que está pasando en la zona sur, queridos amigos. En los últimos días, las tropas rusas, después de muchos días, esperaron precisamente a que yo lo estuviera transmitiendo, lo cual lamento, no pude transmitir en esos días, pero en esos días tan importantes que yo no transmití, las tropas rusas asaltaron Novoselivka Percha y lograron, con esos asaltos que venían desde el norte y desde el este, cuando todos pensábamos que prácticamente las tropas rusas lo que iban a hacer era rodear Novoselivka Percha y que iban a hacer algo como esto, ¿ya? O sea, básicamente esto. Aquí está Novoselivka Percha y las tropas rusas iban a hacer algo como esto. Pues no, las tropas rusas lanzaron un asalto inesperado para Ucrania y lograron ocupar inmediatamente esta zona de las casas que están aquí. Estas casas, estos almacenes que ven aquí, fueron ocupados inmediatamente por el ejército ruso. Esto lo afirmaron diferentes medios. Los propios medios ucranianos, que tenemos muchos mapas aquí, y ahora les muestro los mapas, ténganme paciencia, vamos a ver todos los mapas que tenemos aquí, pero también lo confirmaban medios neutrales y medios prorrusos. Pero fue algo que sorprendió bastante, porque todos pensábamos que las tropas rusas se interesaban en hacer una maniobra de pinza, pero de pinza prácticamente nada, y asaltaron y han capturado completamente estos almacenes que vemos aquí, y esto no terminó aquí. Vamos a mostrarle primero lo que diferentes medios dicen respecto a este particular, que, repito, es algo que, bueno, aquí está. Este fue el movimiento que realizaron las tropas rusas. Esto es actualizado directamente por el medio ucraniano del Deep State Map. Pero no solo eso, sino que las tropas rusas también comenzaron a saltar ahora por la parte al oeste, en Novoselivka Percha, donde se encuentran muchas tropas ucranianas. Aquí vemos Urias Maps, que también actualizaba la información con el último movimiento. Luego de la caída de los principales almacenes, las tropas rusas también comenzaron a avanzar en la parte noroeste, confirmado, repito, por el medio Urias Maps, medio neutral, y por el medio pro-ucraniano el Deep State Map, mapa ucraniano, como siempre les digo, es un mapa ucraniano. Y ahora esta es la situación, para tenerla un poquito más actualizada. Esta es la situación actual. Las tropas rusas ya capturaron todas las casas, avanzaron también por la zona oeste, o sea, la zona oeste, y avanzaron desde el noroeste. Esta es la situación actual, lo que está sucediendo ahora mismo en Novoselivka Percha. De manera que, si nosotros vemos esa actualización, que la tenemos aquí también, con Urias Maps, que mostraba esta información, pues todo parece indicar que las tropas rusas han llegado a ocupar también no solo esta zona que vemos aquí, sino que han avanzado desde este punto y han podido poner a las tropas ucranianas en una situación, pero bien compleja, muy compleja, extremadamente difícil en toda esta área que vemos aquí. Y miren ahora mismo la situación de Novoselivka Percha, una ciudad que prácticamente, vamos a correr un poquito para atrás para no ser tampoco tan absolutos, vamos a retroceder un poquito, al menos hasta aquí, pero es una situación de peligro inminente para Ucrania en Novoselivka Percha. Fíjense la importancia de esta importante localidad para cerrar completamente toda esta zona al oeste de Avdiivka, donde las tropas rusas siguen avanzando sin parar. Pero esto no se acaba, y es que en la parte este de Novoselivka Percha también nos llegaba información por diferentes medios, empezando por el propio medio ucraniano del Deep State Map, mapa ucraniano, que actualizaba la información de esta manera. Miren el movimiento ruso en las últimas horas, confirmando algo que también manifestaba Urias Maps, ¿sí? Algo que también nos actualizó Urias Maps, que actualizaba esta situación, este movimiento de las tropas rusas desde el este, que está siendo confirmado de esta manera por el Deep State Map, de manera que nosotros también vamos a actualizar la situación, y todo parece indicar de que esto es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, queridos amigos, donde han existido muchos avances del ejército ruso, que vemos ya que avanzan en el frente de Kharkov, avanzan en el frente en Siversk, avanzan en Toretsk, New York, y ahora también indetenibles van hacia Novoselivka Percha, queridos amigos, y ya comienzan las tropas rusas a bombardear con drones de PPV a las tropas ucranianas que intentan moverse, o que intentan no moverse, sino quedarse, quise decir, dentro de Novoselivka Percha. Me da la ligera impresión de que no va a resistir mucho, porque la presión que está ejerciendo Rusia desde el norte y desde el este es muy fuerte, y ahí podemos ver el vuelo de un Lancet maravilloso que destruye otro equipamiento militar ucraniano,
un punto de mortero, tal vez, o una pieza de artillería, como algunos dicen también. ¿Sí? Pero bueno, interesante todo lo que está sucediendo aquí. Es realmente muy malas noticias. Hay muchos avances del ejército ruso en todo el frente. Nos llevan informaciones también de trofeos capturados. Miren todo el desastre que está ocurriendo en todos estos movimientos. Las tropas ucranianas, por supuesto, muchos salido corriendo y han dejado Marder, que los han capturado las tropas rusas. ¿Sí? El Marder 1A3, capturado por las tropas rusas. Más trofeos, otro trofeo más. Un T-72 ucraniano, capturado también por el ejército ruso. En su estampida, en su huida, la huida ucraniana de Novoselivka Percha, pues están dejando trofeos valiosos para el ejército ruso. Bien, bueno, de aquí nos vamos a otras partes del frente importantes porque hay otras informaciones importantes que mostrar y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en torno a Krasnohorivka. En torno a Krasnohorivka, la información más importante es que al parecer las tropas rusas también han avanzado un poco más en la parte del oeste, diríamos noroeste. Las tropas ucranianas son las que se han encargado de demostrar que las tropas rusas se encuentran aquí porque lo han estado atacando con drones FPV, como pueden ver en esta imagen que les vamos a mostrar. Aquí hay tropas rusas establecidas ya en estas posiciones y las tropas ucranianas lo comienzan a atacar. Ahora, vamos a ver cómo entró el dron, ¿no? Porque siempre ponemos los drones rusos, pero algunos dicen que no pongo los drones ucranianos. Ahí vemos el dron ucraniano que llega y ataca a las tropas rusas que se encuentran ahí. Ahora, ojo con esto. Si las tropas rusas se encuentran aquí, significa que están prácticamente a nada, pero prácticamente nada, de esta carretera, donde también sería ya la última carretera, digamos, de la ciudad de Avdiivka, ¿no? Estamos hablando de que apenas están a unos... No llega ni a 1 kilómetro, ¿no? 600 metros apenas de esta última carretera. Es Yedova, que es la última carretera que va directamente hacia donde se encuentran las otras tropas ucranianas en Krasnohorivka, que se podría llamar la carretera de la vida, ¿no? ¿Sí? Que podría ser cortada completamente. Una información más interesante de lo que está pasando en Krasnohorivka nos lo muestra Marat Khairulin en sus maravillosos mapas. Este es el mapa de Marat, excelente los mapas de Marat. Aquí están los avances del ejército ruso y como rompieron aquí las defensas ucranianas, asaltaron el hospital, capturaron el hospital completamente, luego siguieron avanzando y rompieron las defensas ucranianas y ahora las tropas rusas avanzan desde esta dirección con el objetivo de cortar todas estas líneas defensivas que tiene establecidas Ucrania aquí, que es justamente esto que le estamos mostrando, este avance que está intentando realizar Rusia hacia esta dirección, ¿no? Es lo que está mostrando Marat Khairulin en ese mapa. Y bueno, cómo Rusia pudo capturar el hospital completamente, romper las defensas ucranianas y avanzar en esta dirección. ¿Sí? Es básicamente lo que está mostrando Marat Khairulin. Excelente los mapas de Marat Khairulin. Muchos usuarios y suscriptores dicen que este es de los mejores mapas que hay en la guerra. Mírenlo aquí. El de Marat Khairulin, ¿no? Y esta es la situación que ha estado sucediendo, ¿no? En los últimos días sobre Krasnohorivka, donde parece que en los pocos días puede caer peligrosamente bajo control del ejército ruso, y digo peligrosamente para los ucranianos. No hay mucha información que mostrarles de Konstantinovka para Skhovivka, por eso no les voy a actualizar. Realmente no hay mucha información tampoco de Vuhledar, y realmente lo más importante es lo que está pasando, lo vamos a decir al final del video, y es que las tropas rusas finalmente, si bien en los videos siempre ando diciendo de que no sé qué esperaba Rusia para capturar Urosaine, bueno, finalmente las tropas rusas han capturado completamente Urosaine. Esto es una noticia de hace un par de días ya, pero bueno, como no lo habíamos dicho aquí, no transmitimos ese día. Quería mostrarles que cayó completamente Urosaine bajo control del ejército ruso después de mucho tiempo. Ahí están las banderas rusas que ondean en todo este territorio, que costó bastante trabajo a Rusia capturarlo, ojo. Incluso cuando ya yo pensaba que con la caída de Staromayorsk inmediatamente iba a caer Urosaine, no fue así. Costó trabajo capturar Urosaine a las tropas rusas, pero finalmente las tropas rusas lo lograron y ahí está Urosaine bajo control del ejército ruso. Urosaine, a los que no lo recuerdan, fue una zona donde le llamaban la cornisa, donde las tropas ucranianas en la famosa fatídica contraofensiva del año 2023 lograron avanzar a ciertas posiciones y una de las posiciones que capturaron fue Urosaine, pero ya esto quedó en el olvido y Urosaine, además de ser confirmado por los propios medios ucranianos como el Deep State Map, que ya cayó bajo control del ejército ruso, pues el tema simbólico que representaba Urosaine también es un golpe para las tropas ucranianas, teniendo en cuenta sobre todo que fue una de las pocas zonas también que capturó conjuntamente con Robotini en la fatídica contraofensiva del año 2023. Ya Robotini regresó a bajo control del ejército ruso y ahora podemos ver que también Urosaine está regresando. Veamos cómo ese soldado coloca una vez más, debo decirlo así, la bandera tricolor rusa sobre un pueblo que alguna vez fue parte de Ucrania, pero que ahora
es parte de Rusia y para siempre. Ahí está la bandera rusa, la tricolor ondeando en Urosaine. Rusia captura, libera Urosaine. Al fin, después de bastante tiempo, debo decirlo, no fue fácil. Y bueno, por eso me detengo bastante aquí, porque en varios videos decía que Rusia no capturaba Urosaine, que se había demorado para capturar Urosaine. Bueno, finalmente cae Urosaine bajo control del ejército ruso y la tricolor ondea en Urosaine, noticia importante. Pero esto no se detiene aquí, es que en Staromayorsk, ¿sí? En la zona norte de Staromayorsk, las tropas rusas han avanzado en las últimas horas y han establecido control en diferentes posiciones. Esto lo expresaba sobre todo Surya Maps, ¿sí? Aquí, ¿sí? Con este avance al norte. Las tropas rusas han avanzado en profundidad y han ocupado una importante zona de trincheras, las trincheras, todas estas trincheras al norte y la zona del río, fundamental. Repito, esto lo expresaba Surya Maps. Y bueno, según lo que expresa este medio y otros también, todo parece indicar que las tropas rusas se han posicionado en toda esta zona de aquí, alrededor de lo que es toda esta zona de los lagos y los ríos que podemos observar. Este avance realizado por sobre todo las brigadas de los regimientos rusos que siguen avanzando luego de la caída de Urosaine, y aquí lo importante es avanzar hacia Velika Novosilka, que es esta localidad que está al norte, Velika Novosilka, que ya va a ser presionada inmediatamente desde el sur con estos avances del ejército ruso que podemos observar en esta dirección, hacia Velika Novosilka. Cae Urosaine, Rusia captura Urosaine, y bueno, hoy nos vamos a retirar no con un video ni de Odessa ni del oeste, vamos a terminar casi que por donde empezamos, pero me quería retirar como casi siempre con un video ilustrativo de cómo sigue siendo destruido convoys de manera general ucranianos, siguen siendo destruidos equipamientos militares que Ucrania corre el riesgo de ponerles muy cerca del frente, y este tren equipado con carros de combate, tren equipado con equipamiento militar de manera general, un tren de equipamiento militar de manera general, o un convoy que estaba siendo transportado hacia el frente de Kharkov, fue observado, descubierto por un dron de reconocimiento, y posteriormente ya saben lo que pasó, ¿verdad? Creo que saben la narrativa que utilizo siempre. Fue observado, fue descubierto y después fue destruido. Arde maravillosamente, arde de manera hermosa, con la caída de quién sino un Iskander que de manera maravillosa, con un ataque preciso, quirúrgico, exacto, ha destruido con un ataque quirúrgico este convoy que, bueno, ya no va a llegar a reforzar a las tropas ucranianas en el frente, queridos amigos. Y bueno, con esta información importante, actualizaciones un poco del frente de batalla, con esta información también geopolítica internacional, me despido por hoy. Ha sido un gusto para mí transmitir para todos ustedes. Recuerden, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse, por favor. Apoyen a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en una próxima transmisión que les aseguro que va a ser el día de mañana. Pero los espero. Queridos amigos, nos vemos. Que Dios los bendiga.